Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querida audiencia de la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Soy Javier Guerrero y bienvenidos a un panel adicional, un panel nuevamente, en donde vamos a reflexionar sobre algunos temas de interés nacional. Y uno de ellos es, sin duda alguna, el Parlamento, donde se crean leyes, donde más de un asambleísta dice que es el primer poder del Estado, y no ahora, sino ya históricamente. Hoy con dos personalidades que conocen muy a fondo del tema y que sin duda alguna han aportado no solamente a nivel técnico, sino también a nivel personal. El doctor Rafael Ollarte, jurista, especialista en Derecho Público, comenzó en Derecho Constitucional, miembro de la firma Rafael Ollarte, y el doctor Ramiro Rivera, jurista, político y además ex vicepresidente del Congreso Nacional. A ambos, bienvenidos a Bajo la Lupa. Gracias. Siempre un placer. Gracias a ustedes por atender esta invitación, más que a quien les habla, a las audiencias. Comienzo, por favor, 2 minutos a cada uno para luego abrir el debate. Doctor Rafael, y luego voy con el doctor Ramiro. Doctor Ollarte, un diagnóstico sucinto de lo que ha sido el Parlamento en estos últimos años y quizás con un énfasis en lo que hoy es. Y digo hoy porque ayer sábado la Asamblea se predispuso a tratar un poco de temas desde las 2 de la tarde. Por favor. Sí, bueno, las asambleas, los congresos en Iberoamérica no están pasando por buenos momentos, y eso hace mucho rato. Las personas estiman que sus parlamentarios no les representan, se producen actos alejados a la honestidad, a la corrección pública, y eso hace que mucha gente rechace a los parlamentos. No sé si al extremo de preferir lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el Perú, donde cuando el expresidente Vizcarra disuelve el parlamento tuvo un gran apoyo, pero ciertamente es una cuestión harto complicada. Nuestros parlamentos tienen una crisis de representatividad, que es básicamente la crisis de representatividad de nuestros partidos y movimientos políticos. Pero no debemos olvidar que estos entes públicos son de suma importancia. Tenemos una elección el 7 de febrero, una elección de lista cerrada. El 75% de los electores no saben que el próximo parlamento se elegirá en lista cerrada y ya no entre lista, es decir, que ya no podrá escoger a tal o cual personaje de cada uno de los partidos o movimientos que los propongan, sino que solo podrá escoger de un partido o de un movimiento. Y es cierto, nosotros escogemos a los parlamentarios y luego nos quejamos de que esos parlamentarios no son buenos, son deshonestos, etcétera, etcétera. También hay que tomar en cuenta que hay una crisis respecto de los liderazgos. Los liderazgos, entre comillas, jóvenes, no han sido lo que se esperaba. Gracias, doctor Rafael Ollarte. Doctor Ramiro Rivera. Bueno, el Parlamento es esencial a toda democracia, particularmente a los regímenes parlamentarios en los que constituyen la cuna del nacimiento del gobierno. El presidente o el jefe de gobierno o el canciller no es elegido por votación universal, sino por la mayoría del Parlamento. Hay un fenómeno, me parece que universal, que es el fenómeno de la presidencialización de los sistemas políticos. Cada vez los ejecutivos son más importantes, los parlamentos se ven mermados en su potencial, se ven disminuidos por el desprestigio, se ven golpeados por la falta de credibilidad y se ven aniquilados por los indicios de corrupción. A eso hay que adicionar también el hecho de que, desde mi punto de vista, los parlamentos de alguna manera son el espejo en el que se refleja una sociedad.
y sin duda que el Parlamento tiene crisis en Ecuador, en América Latina, en Europa, en España, en Italia, en Asia, hasta en Inglaterra. Y me parece que esto tiene que ver mucho con el proceso educativo, mucho con las fuentes donde emergen los liderazgos y las figuras, las buenas universidades, la investigación, partidos organizados, un país que lea, que se forme, que se capacite. Lamentablemente nada de eso ocurre en nuestro país y de unos años acá el Parlamento se ha ido empobreciendo en su representación y empobreciéndose más en su calidad de la representación. Habrá que abocar por su mejoramiento en el futuro. Gracias, doctor Ramiro Rivera. Dicho eso, entonces abre el debate. En este primer bloque de un programa de 2 bloques, quiero detenerme en lo que ha sido la Asamblea Nacional hasta la fecha. Especialmente con lo que ya todos nosotros, ciudadanos, conocemos, acusaciones de irregularidades, acusaciones de desviaciones morales, en el sentido que no se apegan a la práctica estricta del derecho en su actuar de los legisladores, algunos de ellos con procesos en el aparato judicial, otros pendientes y otros que van a su marcha y algunos que ya han terminado. Dicho eso, ahora sí les pido generosidad en cuanto a la explicación. Comienzo con el doctor Rafael Ollarte y luego voy con el doctor Ramiro Rivera. Doctor Ollarte. A ver, consideremos varias cosas respecto de los parlamentos. La primera cosa es, ¿qué clase de parlamento tienes? Es decir, si es un parlamento monocameral, si es un parlamento bicameral. Luego, si ese parlamento tiene un origen eminentemente democrático o tiene integrantes designados. Luego, ¿cuál es la base de la representatividad? Si es territorial, si es poblacional. Y luego, sus funciones. Muy corto lo primero. Nosotros en Ecuador tradicionalmente tuvimos un parlamento bicameral, es decir, con una cámara baja o de diputados y una cámara alta o del Senado. Y la cámara baja tradicionalmente es cámara de origen y la cámara alta la cámara de revisión. Y eso funciona muy bien en el tema de la legislación y muy bien en el tema de los procesos políticos. Pero claro, los bicameralismos y los monocameralismos tienen ventajas y desventajas. Es decir, y lo digo porque hay una propuesta de reforma parcial a la Constitución en la cual se reinstaura el Senado, aunque del informe que ha sacado esta asamblea, esta comisión de reforma parcial, no han tratado el tema del bicameralismo. Es una cosa que a mí me parece irresponsable y yo creo que la gente, nosotros sí tendríamos derecho en una consulta popular de pronunciarnos si preferimos un parlamento monocameral de uno bicameral. Bueno, la gran ventaja de los parlamentos bicamerales es eso, que usted no tenga una legislación apresurada, porque, claro, usted sabe, legislando en una sola cámara, las cosas salen bastante rápido. Esa es la finalidad de tener parlamentos monocamerales. Por eso no solo en el Ecuador se transforma el sistema bicameral en monocameral el año 78, sino que también lo fue así en el Perú, también lo vemos así en Venezuela, es decir, gobiernos que intentan tener los parlamentos bajo sí y que intentan que esos parlamentos hagan modificaciones muy rápidas. Mientras que con los senados, cierto es que usted tiene una cámara revisora, pero la legislación se ralentiza, es decir, es más lenta porque tenemos que tener 2 debates en la Cámara de Diputados y luego el doble debate en la Cámara del Senado y luego habrá que ver el sistema en el que qué ocurre si hay discrepancias entre Senado y Cámara de Diputados. Entonces, cierto es que se demoran las cosas. Una cuestión que es notoriamente ventajosa con un sistema bicameral es respecto de los juicios políticos, es decir, que tú no tengas en una sola cámara, en el sistema monocameral que nosotros tenemos, en que los asambleístas o diputados acusadores sean a su vez diputados asambleístas que votan por la moción de censura. Es decir, yo te acuso, yo te juzgo y yo te condeno. En cambio, con los sistemas bicamerales es notoria la división entre la Cámara Baja acusadora, es decir, nosotros aprobamos la acusación constitucional, esto sube al Senado y el Senado juzga. Ahora, eso es lo formal. Ahora, si en lo material tú ves en el país que los diputados, que los asambleístas, que los senadores no pueden votar a conciencia, sino que tienen que estar obedeciendo orden de partido, bueno, monocameralismo o bicameralismo te da muy lo mismo. Entonces,
no solamente te importa el tema formal, sino también que esa formalidad se lleve a la práctica. Aunque claro, mejor tenerlo, diría alguien, a no tenerlo. Y otra cosa que, entre comillas, podría ser una ventaja del sistema de Senado, es que tú puedes variar la representación. Claro, ¿no? Si eliges a los diputados y a los senadores del mismo modo, vas a tener un Senado como una Cámara de Diputados más chiquita nomás, es decir, no vas a tener mayor diferencia. Es una cosa que se critica porque uno dice la representación es una sola, el pueblo es uno solo, como dos clases de representación. Pero sí, ahí usted puede ir moviendo el tema de que me deja la Cámara Baja para representación poblacional y la Cámara Alta para representación territorial, es decir, por provincias, por ejemplo, o por circunscripciones senatoriales mayores. Entonces, claro que los sistemas no son perfectos. Nosotros hemos tenido los últimos 40 años un sistema monocameral. Veamos cómo nos ha ido con el sistema monocameral. Camisetazos han habido. La legislación no ha sido de las más felices. Pero apartemos un poco lo que ha sido tradicionalmente el Congreso o Asamblea o Cámara Nacional de Representantes, porque por nombres hemos tenido de todo, respecto del periodo anterior, el periodo del correísmo. ¿Tuvimos realmente asamblea en el periodo del correísmo? Y yo me atrevería a decir que no. Es decir, que una de las cosas que demuestra tener una asamblea, un congreso en serio, de veras, es lo que ocurrió los 10 años anteriores, en el que la Asamblea Nacional se transformó en una verdadera agencia, en una verdadera dependencia de la presidencia de la República. Las cosas se decidían en Carondelet, casi nada, por no decir nada, se decidía en la sede parlamentaria. Por esa razón yo pongo en duda muchas veces estas propuestas que se hacen cada cierto tiempo de que tengamos elecciones parlamentarias en la segunda vuelta electoral, porque se suele decir, demos gobernabilidad y démosle al presidente de la República una mayoría. Cuando yo escucho eso de que démosle gobernabilidad al país a través de un presidente con una mayoría absoluta, digo, lo que quiere esta gente es, lo que esta gente cree es que gobernabilidad es que el presidente de la República hace todo sin cortapisas, es decir, sin ningún problema. Él manda, él decide y el Parlamento se vuelve algo así como una figura decorativa. Ahora, si usted siempre puede agravar las cosas, si usted tiene un procedimiento legislativo en el que usted puede aprobar las leyes en bloque, es decir, sin ningún debate, es decir, usted ve que se aprueba la ley de comunicación, el Código Integral Penal, normas importantes, el Código General de Procesos, el Código de la Función Judicial, la ley de movilidad humana, en horas, sin leer el proyecto de ley siquiera, sin corregir ni siquiera las faltas de ortografía. Bueno, ni con bicameralismo ni con monocameralismo vas a salir bien. Es decir, cuando tú tienes la intención de hacer del Parlamento un adorno, bueno, ahí ya dejamos de comentar si es que hay una crisis de representatividad, si están bien o mal elegidos los asambleístas, si es mejor un bicameralismo o un monocameralismo. No, lo que quiero es no tener absolutamente nada. Y es muy curioso porque en los tiempos del correísmo en esto se obró, no es que, yo no voy a decir que el correísmo fue una dictadura, pero obraba como una dictadura en esta materia, es decir, ¿dónde se dictaba? Por eso se habla de dictadores, ¿dónde se dictaban las normas? En el Palacio de Gobierno, no en la Asamblea Legislativa. Y cuando había algún asambleísta díscolo que creía que podía oponerse a las opiniones de Rafael Correa, en cosas de las cuales yo puedo considerar, yo no soy partidario al aborto, esto que ahora le llaman interrupción voluntaria del embarazo, es decir, utilizando eufemismos. Pero claro, un par de asambleístas de Alianza País estaban de acuerdo con el aborto y fueron sancionadas con 30 días de suspensión. Uno dice, a ver, esto yo no lo entiendo. Es decir, ¿quién está legislando acá? Porque si al final, por las buenas o por las malas, el que va a legislar es el presidente de la República, mejor no tengas parlamento. Y otra cosa realmente importante y que a veces los partidos y movimientos políticos no toman en cuenta es que el elector no puede ser engañado. No puede ser engañado con cualquier candidato. Es decir, claro, las campañas electorales hoy día son muy cortas, 45 días, encima mezclada con una campaña presidencial. La gente le da más importancia a la campaña presidencial que a la campaña parlamentaria. Es decir, todos estamos más o menos conscientes
de cuáles serían, porque todavía no se termina de aprobar la papeleta presidencial, pero todos sabemos más o menos quiénes son los candidatos presidenciales, pero los candidatos a la Asamblea, yo le diría que muy poco o casi nada por parte de la generalidad de ciudadanos, es decir, esa es la importancia que nosotros le damos al Parlamento, más aún cuando los partidos y movimientos políticos no reflejan ideología y cuando más bien estos se voltean según los aires, según la moda. Entonces usted no tiene básicamente la posibilidad de que el elector, por ejemplo, yo soy de derecha, yo puedo decir, a ver, voy a votar por un partido de derecha y no lo encuentro. Y porque además de partido de derecha que a veces pone a sus diputados o a sus asambleístas, de repente te salen diciendo cualquier cosa, se te desgranan. Es decir, es un problema que hay que tomarlo con cuidado. En los tiempos del correísmo se hablaba nomás de que había que fortalecer el régimen de partidos. Se lo destruyó básicamente el sistema de partidos. El mal sistema de partidos que teníamos se volvió mucho, mucho peor y eso ya es una cosa bastante complicada de decir. Gracias, doctor Rafael Ollarte. Doctor Ramiro Rivera, varias cosas. No sé hasta qué punto ambos coincidan, ambos personajes a los cuales estoy entrevistando ahora, que parecería ser que el Ecuador ha ido probando o testeando algunos modelos parlamentarios, sea el bicameralismo o el monocameralismo. Eso por un lado. Por otro lado, el doctor Ollarte ha señalado ahí algunas cosas, algunos aspectos un poco sorprendentes, aunque en Ecuador a veces creo que no sorprende nada. Uno de ellos es el tema del camisetazo que se da y otro el sistema de partidos, en donde encontramos legisladores escasos o contados con los dedos de la mano, que siempre se mantienen fieles a esas tendencias que le auspician para representar al Ecuador, pero que habría una corriente de mayoría en donde hay legisladores o potenciales legisladores que no se pertenecen fielmente a esas tendencias, sino que mañana más tarde la cambian por uno o que otro lado. ¿Cuál es la óptica de Ramiro Rivera frente a esos aspectos que están gravitando y muy especialmente cuando nuestra administración parlamentaria actual, de lo que se señala en el aparato mediático, no cuenta lamentablemente con mayores niveles de aceptación? Bueno, contextualicemos el problema. Primero partimos del hecho de que el Ecuador tiene un sistema presidencialista. No vamos a examinar las razones o el origen. El presidencialismo por sí, a lo largo de la América Latina, y casi sin excepción, tiene un binomio con el caudillismo. A lo largo de la América Latina, el presidencialismo genera un enorme índice de personalización de la política. Y estamos hablando de Ecuador, de un país en el que lamentablemente no se ha podido todavía construir una institucionalidad. Es decir, reglas que sean acatadas por todos y reglas permanentes para todos. Así como usted tiene en 10 años 30 o 40 reformas al sistema tributario, en cada elección usted ha tenido una reforma al sistema electoral, a la modalidad de votar y a los mecanismos. Y somos culturalmente proclives a creer de que podemos estar inventando y reinventando el Ecuador cada 4 años. Ustedes saben, y obviamente Rafael, que es un jurista, Inglaterra tiene una formidable democracia, obviamente una monarquía parlamentaria, y no tiene una constitución escrita o digamos codificada como lo conocemos en América Latina. Tiene un conjunto de principios y de derechos que se inician desde la Carta Magna. Estamos hablando siglo XIII. Y de ahí sucesivamente una serie de declaraciones. Pero tiene una democracia que funciona. Estados Unidos tiene una sola constitución desde el nacimiento de la Confederación, de las 13 colonias primero, que luego se articulan en los 50 estados confederados de los Estados Unidos. Algunas enmiendas, pero una sola constitución. Aquí tenemos 20 y pico, porque ahí vendrá pues el debate si
la Constitución quiteña la contabiliza, si las declaraciones independentistas de Guayaquil, Cuenca y Loja las considera, si la Constitución del 38 nació y murió. Es decir, no vamos a ese debate. Pero usted ve ahora gente que dice vamos a una nueva constituyente. O sea, como que en cada constituyente, cada 10 años, como que reinventamos al Ecuador. Y se supone que hacer una constitución es articular un pacto de entendimiento que sirva para la generación que la hace y para las generaciones que vengan. Pero aquí, al menos en la Constitución de Montecristi, se hizo a la imagen y a la semejanza del caudillo. Pasemos a un siguiente punto. El problema del Parlamento y de la representación tiene que ver mucho con el sistema político. Y el sistema político da cuenta también del sistema de partidos. Y el sistema de partidos tiene un vínculo de conexidad con el sistema electoral. De tal manera que cada uno de sus componentes tiene un sentido y una explicación, diríamos, de funcionalidad. ¿Cuál es el debate ahora? Diríamos, vamos a un sistema bicameral. Yo diría que, bien, ensayemos el sistema bicameral. Pero lamentablemente el sistema bicameral es mucho más eficiente y funcional en aquellos países que tienen representación territorial o representación de intereses. La gente suele decir, los senados de antes del Ecuador, del 45, 46, 67 o antes desde el 29, eran mejores que el actual. Bueno, porque había una representación funcional que no era de elección directa. Era una especie de representación corporativa, pues, que se pone de moda en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, un Senado con los mismos partidos, con el mismo sistema electoral, con la misma distribución territorial, con el mismo mecanismo de elección, nos puede dar lo que ya el famoso Emmanuel Sieyès en la propia Revolución Francesa, que era contrario a dividir, porque él decía la soberanía es una sola y no cabe duplicarla, y advertía que si hacemos del Senado estamos duplicando la representación. Ese es el riesgo que se corre. De todas maneras, me parece que siempre la balanza pesa un poco más en la necesidad de retornar a un sistema de bicameralidad para pues, que las leyes sean más pensadas, para que haya más controles intraorgánicos, para que el control político sea un poco más serio, para que las designaciones tengan que servir a los más capaces. Bueno, todos estos debates hay que hacerlos. Pero lamentablemente estos debates, Javier, no se provocan al interior de la Asamblea, ni menos de los partidos. Al Ecuador le falta mucho el debate de ideas. Aquí no se discuten los temas, aquí se discuten las personas. Y por eso cuando usted invita a un debate, generalmente los debatientes terminan insultándose, pues atacándose, achacándose en sus defectos y no topando los temas esenciales, porque lamentablemente nuestra cultura política, a mi juicio, todavía es altamente deficitaria y la influencia de los caudillismos ha hecho que la construcción de los partidos sea todavía una tarea pendiente. ¿Cuál es la óptica de Ramiro Rivera cuando un poco señala respecto a ir hacia un debate de ideas, que la sociedad propenda de lleno a ello? Pero, por ejemplo, vemos en el reciente juicio político a la abogada María Paula Romo que la ciudadanía, entre comillas ciudadanía, una parte representada en las redes sociales, señalaba que cómo puede ser posible que una asamblea altamente cuestionada termine realizando una labor de fiscalización contra la funcionaria. En otras palabras, parecería ser que estaban deslegitimando su labor solamente por el hecho de que ese cuerpo legislativo está deslegitimado. Eso para Ramiro Rivera es un contrasentido a esa idea loable y deseable de que una sociedad empieza a madurar en el debate y discurso político. Bueno, no necesariamente la sociedad ha empezado a madurar, ¿no? Si usted ingresa a las redes sociales, pues va a ver pues ahí un espacio donde hay alguna gente que formula
ideas inteligentes y la gran mayoría emite basura, o sea, uno se asusta en las redes sociales. Usted pone un tuit, por ejemplo, y nadie examina el contenido de ese tuit, sino van a insultarle por sus defectos, por su edad, por sus antecedentes, por su profesión, etc. El hecho de que la Asamblea esté deslegitimada, o si usted quiere, desprestigiada, no significa que la Asamblea deje de ser diríamos, el espacio de la representación. De tal manera que una de las funciones inherentes a la función legislativa, a los parlamentos, a las asambleas, a los congresos, es el control político. Es decir, la naturaleza de la democracia es el poder limitado. Cuando el poder es ilimitado, es absoluto, y en consecuencia es una dictadura o una autocracia o una forma totalitaria. Lo que se produjo en el juicio de María Paula Romo, yo diría que es más bien la enorme influencia de la campaña electoral que determinó que todos los partidos, comenzando por el partido de gobierno, por Alianza País, pasando por Pachacuti, Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano, Suma, Creo y todos se volcaron por la censura. Yo entiendo que los diferentes partidos no querían darle, diríamos, figurativamente hablando, es una analogía, la cabeza de la ministra a Revolución Ciudadana para que le tenga réditos electorales. Obviamente es una asamblea que tiene un enorme déficit cognitivo de lo que pasa en el país, un déficit de madurez y de debate. Nunca sacó, por ejemplo, un documento condenando los actos de violencia y vandalismo de octubre del año pasado. Y la acusación a la ministra fue pues pueril, fue insustancial, fue vacía, el haber disque utilizado bombas lacrimógenas caducadas, de tal manera que en un parlamento de tan baja y pobre representación, Javier, usted no va a encontrar necesariamente un debate de altura. Difícil y hasta imposible. Gracias, doctor Ramiro Rivera. Doctor Rafael Ollarte, hay quienes señalan que hay elementos humanos destacables y rescatables en el actual parlamento. Difiere de aquellos otros que actúan conforme el hígado les dice en ese momento cómo actuar. Además de eso, se suma aquellas desviaciones morales que ya todo el mundo la conoce y que sin duda alguna las repudiamos. ¿Cómo garantizar más allá del cambio de modelo, hoy monocameral, mañana bicameral, si es que así lo decide y hay que ver cómo es que se está moviendo ese tema en la Asamblea Nacional? Súmele usted que en Ecuador todo puede pasar. ¿Cómo poder zanjar ese tema de que no existan esas desviaciones morales que el doctor Rodrigo Borges en su libro Enciclopedia de la Política lo señala respecto a tener elementos humanos que actúen conforme la norma, que no caigan en actos de corrupción y que más allá de eso no provoquen a la ciudadanía? No sé si esa sea la razón de peso, pero probablemente existan varias, de que digan en su momento por qué tenemos tantos legisladores o propuestas como el doctor Jorge Yunda, que en su momento fue legislador, que quiso reducir el número de legisladores a uno por provincia. A ver, voy a comenzar por lo último. El Parlamento ecuatoriano no es de los más grandes numéricamente en Sudamérica. Es más bien un parlamento bastante pequeño, muy similar a los parlamentos centroamericanos. Lo mismo ha ocurrido en el Perú, es decir, también tienen un congreso bastante pequeño. El tema no es el número, sino la calidad. Y el problema es que con un número pequeño la incapacidad y la corrupción se exacerba. Tiene que tener cuidado con eso. Ahora, el tema de capacidad, honestidad, corrección, no va anclado al número de asambleístas. Lo que ocurre es que los propios políticos, que son los que deberían promover la institución parlamentaria, son los que la empiezan a denostar, básicamente cuando ocupan los legislativos. Les incomodan mucho los parlamentos. Miren, vamos al Parlamento ecuatoriano del 79. Ese Parlamento ecuatoriano ciertamente tuvo grandes figuras. O sea, si usted compara el Parlamento de hace 40 años con el actual, la diferencia es sideral, sideral. Pero eso tenía una razón de ser. Habíamos pasado 10 años en gobiernos militares. Durante 10 años nuestros políticos estuvieron en receso. Y la década de los 70 en Iberoamérica fue una década altamente política, donde surgieron muchos talentos
talentos hasta por debajo de las piedras. Eso es lo que uno extraña. Vea, tuvimos una primera vuelta electoral y una segunda vuelta electoral entre Sixto y el presidente Jaime Roldós 9 meses después. Pero aquí hubo una cosa muy interesante. Como la primera vuelta electoral fue 9 meses antes, los que no habían sido favorecidos con el voto popular para la presidencial se presentaron para la parlamentaria. Y por eso usted tuvo grandes parlamentarios en ese Congreso. No voy a dar nombres porque no quiero omitir, pero grandes parlamentarios. Pero también tuvo cosas complicadas, ¿no? La pugna de poderes que acusaba a Jaime Roldós de Aguilera respecto del Congreso presidido por su tío político Asad Bucaram, que incluso le llevó a pensar en convocar una consulta popular para que la gente disolviese el Parlamento y eligiésemos otro. Es decir, la cosa había sido bastante compleja, la relación ejecutiva-legislativo. La situación de Febres Cordero con su Parlamento tampoco fue pues de las mejores, pero teníamos unas voces en el Parlamento que independientemente que uno no coincidiera con ellos, yo era niño, a mí me gustaba mucho la política y me gustaba mucho ver pues los debates parlamentarios porque además habían algunas radios que lo transmitían y era más cercano, no teníamos esas muchas barreras que tenemos hoy día en el Parlamento. Uno veía mucho la discusión parlamentaria y era otra cosa, ¿no? Había de todo, por supuesto, o sea, también había el no pensante, pero claro, en cada grupo político existían los diputados que uno siempre va a recordar, pues. Le voy a lanzar una flor a don Ramiro Rivera, o sea, siempre uno los recuerda, y uno dice, bueno, ¿y qué tengo ahora? ¿Qué tengo ahora? Yo ya he pasado mi juventud, pero yo soy de una generación en la cual no nos metimos en la política porque la política se empezó a manchar, se empezó a encochinar. Y lo que usted ve ahora es una bestialidad, ¿no? Es decir, mira, para ser parlamentario, el primer requisito que debes cumplir es uno, no haber hecho absolutamente nada. Porque claro, si algo haces, como ha dicho don Ramiro, las redes sociales te maltratan, te hacen 10.000 pedazos y evidentemente te tergiversan muchas cosas, se hacen unos inventos y las redes sociales transforman las mentiras en verdad. Entonces el mejor candidato es el candidato que nada ha hecho y si tiene cierta popularidad a base de cosas que no generan polémica, porque si tú opinas algo, siempre vas a generar alguna polémica, si no, no estás opinando nada. Entonces, claro, ponemos futbolistas, cantantes, actores, etcétera, etcétera. La gente ve bien a esas personas porque son parte de su alegría cotidiana y luego son un fracaso macabro pues en el Parlamento. O vea los casos de corrupción que tenemos hoy día. Uno dice, ahí está el tema yo desde que soy niño hablábamos de los jóvenes, que los jóvenes, como que ser joven es un gran mérito. Y usted ve la gente que tenemos, ¿no? El asambleísta Mendoza, por favor, o sea, su primera legislatura y se lanza una de este color, ¿no? Entonces, vea, también depende mucho de lo que usted está privilegiando. Usted tiene hoy día tanta información en redes sociales, pero tanta información, que la gente es cada vez más ignorante. Y me refiero a nuestro pueblo, a la ciudadanía, al elector, porque tienes demasiadas fuentes de información. Hoy día parece que no tienes que estudiar porque todo se lo preguntas al Google, entonces no necesitas saber cosas. Ya no necesitas tampoco saber algún idioma, ya el teléfono te traduce. Tienes unos buenos programas que son básicamente una traducción casi simultánea. Tú no necesitas saber geografía si tienes el Google Maps. Entonces, hay muchas cosas que, como tienes tanta información, las personas nos volvemos ignorantes. Es decir, nuestro cerebro está en el teléfono. Y eso hace que elijamos como elegimos. Y eso siempre será un gran problema, que usted elija incapaces, que usted elija a gente que no conoce, porque claro, el desconocido en una campaña te puede decir cualquier cosa. Ahora nos han salido con esta media mecha de que no hay ideologías. Eso es muy cómodo, decir que no hay ideologías, porque claro, yo puedo acomodar mi discurso y decir la parte bonita, porque todas las ideologías tienen una parte bonita. Los derechistas también tenemos una parte que es muy bonita.
de tu esfuerzo, tus méritos. La gente dice, sí, a mí no me gusta esta cuestión, pero claro, también tenemos una parte que es incómoda. Lo mismo le pasa a la izquierda. Tienen un discurso social muy bonito, pero ¿y la otra parte? Entonces, claro, cuando tú dices no hay ideologías, lo que tú haces es acomodar tu discurso y dar solamente la parte bonita y decirnos cosas bellas que el día de mañana no se cumplen porque además muchas de ellas son imposibles. Y eso desgasta ciertamente la labor parlamentaria. Pero mira una cosa que sí nos ocurría allá en los años 80. Cuando usted enfrentaba la papeleta presidencial, yo no la enfrenté en los 80, pero era muchacho y me gustaba mucho, y tú veías la papeleta presidencial y podías identificar, pues para bien o para mal, la ideología del partido político y tú veías a cuál darle la raya o no. Es decir, a ver, el Partido Conservador era conservador, pues, independientemente del coronel Armijos, el Partido Conservador era conservador. La democracia popular era la democracia cristiana. La izquierda democrática era la socialdemocracia. Usted tenía a los amigos de MPD y FADI, los comunistas chinos y los comunistas rusos. Entonces, usted sí tenía básicamente la posibilidad, uno no tiene que andar averiguando quién estará en la lista parlamentaria. No, usted decía, a ver, si yo soy demócrata cristiano, voto por la ADP y se acaba la cosa. Porque yo adhiero a esa doctrina demócrata cristiana. Ya, punto. O yo soy conservador, yo votaba por el Partido Conservador, me duró muy poco. Yo soy derechista y voto por el Partido Conservador. No votaba por el PSC por otras razones, porque no me parecía derechista. Pero bueno, votaba, pero por lo menos podías tener ese discernimiento. Hoy día, en cambio, yo te planteo una serie de partidos y movimientos con nombre de yogur que no dicen nada, que no quieren decir nada, es decir, son nombres y con colores marqueteros, es decir, tú estás vendiendo un yogur, tú estás vendiendo una gaseosa. Creo, Alianza, Avanza, Todos, Somos, Podemos, ¿y eso qué quiere decir? Entonces, yo por eso insisto, la elección de febrero es de lista cerrada. ¿Y qué quiere decir adelante? ¿Y qué quiere decir justicia social, más allá de los orígenes de ese movimiento? ¿Qué quiere decir libertad es pueblo? ¿Qué quiere decir Alianza País? Parece nombre de un equipo de fútbol que ha descendido ayer en el Perú. Bueno, entonces eso le dificulta la labor al elector y eso hace que el elector el día de mañana se sienta engañado, porque ese legislador que tú has elegido resulta que no tiene que ser como vos, pero tú entiendes, a ver, yo creo que a la adivinanza yo siento, yo voy a votar por un partido o movimiento derechista, y resulta que a la hora de los que hubo, el señor no ha sido de derecha. Vea, y te pongo un ejemplo, creo yo entendía que era algo aproximado a la derecha, aproximado siquiera, y resulta que le estaban poniendo como candidato a la asamblea a Fernando Villavicencio, que de derechista no tiene nada, pues. Entonces, a ver, ¿cómo escoges tus parlamentarios? Entonces, lo escoges por la popularidad, porque la campaña política es tan corta que no tienes tiempo de conocer a la gente propuestas de campaña, idearios, ni nada de eso, no, una cara y un voto. Claro, el día de mañana se enoja con el gerente propietario del partido y se hace independiente. Y claro, luego elegimos a otro, un amigo mío, pero tampoco era de derecha y lo ha demostrado totalmente, más allá de la sordera. Es decir, bueno, entonces se te dificulta mucho votar, Y claro, cuando uno va entonces en esas condiciones a una elección parlamentaria, parece que tú no vas a una elección sino a un pelotón de fusilamiento, es decir, te enfrentas ahí y dices, bueno, ¿por dónde voy? Vea, yo creo ser alguien que tiene alguna instrucción y se me dificulta mucho votar, no me imagino el resto de la adivinanza, pues entonces vamos poniendo grandes personajes encabezando las listas populares, conocidísimos, para que la gente tenga arrastre de lista y pongas una serie de parlamentarios. En lo demás, bueno, esas son las cosas que han ido cambiando. Parlamentos perfectos no hay, porque pueblos perfectos no hay, pero si usted hace el esfuerzo total de que la cosa le salga mal, le va a salir mal, pues.
Gracias, doctor Rafael Ollarte. En la segunda parte del programa, el segundo bloque, lo más importante, la propuesta. Comienzo con el doctor Ramiro Rivera y finalizo con el doctor Rafael Ollarte. El título de este panel era Momento legislativo en Ecuador. Seguimos ensayando por efectividad. ¿Cómo empezar frente a lo que tenemos y previo prácticamente a entrar en un proceso electoral hacia un nuevo parlamento? ¿Cómo para la óptica de Ramiro Rivera podemos empujarnos hacia una decisión que de alguna manera pueda sellar todos estos errores que hemos tenido y ya no volverlos a cometer? ¿Cómo también podemos tener un parlamento como los que teníamos en antaño y que nuestros mayores lo recuerdan, doctor Ramiro Rivera? Bueno, primero quiero comenzar agradeciéndole a Rafael su generosa valoración, viniendo de una persona como él. Me sube un poquito el ego. Bueno, para matizar, gracias por ese criterio. Yo diría que poco podemos hacer porque el problema, las raíces del problema están más abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras el Ecuador no logre construir un sistema de partidos, el Ecuador irá de tumbo en tumbo y no tendrá viabilidad. Se podrá decir que la política es mala, sin duda que es mala. Que la política está empobrecida, sí. Que apesta, sí, así es. Pero la política es imprescindible y los políticos son necesarios. Así como usted necesita choferes responsables que vean sus autos, el mantenimiento, que conduzcan y respeten las reglas. Así como usted necesita taxistas buenos, profesores responsables, necesita reglas y necesita una clase dirigente que se forme. Mientras el Ecuador no logre construir un sistema de partidos, ya será pues para las futuras generaciones que vengan, difícilmente saldremos adelante. Ahora bien, la hora de los partidos es muy mala en el Ecuador y en general en muchísimos países. Ayer pasaban, creo que un noticiero de televisión, un tronco de pelea entre diputados, me parece que no sé si era de Hong Kong o algún país asiático. Bueno, los conflictos, la violencia, la demagogia, los populismos están presentes en muchos parlamentos. En Italia hasta hace poco se creó un partido, creo que era 5 estrellas, de un humorista de apellido Griló, llegó a tener el 23 o 27% de los votos. O llegó más de una vez a ser primer ministro el señor Berlusconi por el poder económico que tenía y por el poder mediático que ostentaba. Entonces yo diría, como condición previa para que esto cambie, será necesario la construcción de verdaderas organizaciones políticas. Como ha dicho Rafael, lo que tenemos merece cualquier nombre, pero menos la denominación de un sistema de partidos. Es decir, tener 283 movimientos y partidos políticos es algo risible. Hay tantos, pero que valen muy pocos, y muy pocos son los intentos para estructurar organizaciones políticas. Y aún en los casos donde hay organizaciones políticas, digamos, medianamente serias, tienen un enorme componente de personalización interna. Yo me hago una pregunta: ¿qué sería de Creo sin Guillermo Lazo? Imagínense. ¿Qué sería del Partido Social Cristiano sin Jaime Nebot? Imagínense. Y ya a otros ni los menciono, porque son figuras pues medianas, son caciques locales, por ahí un exalcalde que hace un partido, exprefectos que utilizan la estructura de la administración y hace un partido, pequeños caudillos provinciales que hacen movimientos para enriquecerse, etc. Entonces, hay que contextualizar la necesidad de una reforma. Y lo importante es el debate. Yo sí creo que los gobiernos necesitan mayoría. Claro que la cultura autoritaria hace que cuando un gobierno tiene mayoría deviene en un régimen autocrático, que es lo que pasó con el señor Correa. Pero es que el problema de origen de la democracia
es que usted tiene una dualidad de mandatos. En el sistema parlamentario tiene usted un solo mandato, el mandato al Parlamento. Y el que tiene mayoría tiene primer ministro. Y si no tiene que mayoría, tiene que negociar, aunque sea con el diablo, como pasa en las Cortes Generales de España. Pero sí le ayuda a un gobierno tener mayoría. El negociar voto por voto, el tener que conceder prebendas, el tener que dejar la ética al lado para satisfacer la hambruna o el hambre hambrienta de algunos parlamentarios deshonestos y corruptos, le daña al sistema democrático. Deberemos prohibir, por ejemplo, la proliferación de movimientos parroquiales y cantonales. Perdone, ¿de qué carajo sirve eso? ¿De qué cuerno sirve eso? ¿Por qué le podemos permitir a los movimientos provinciales que lancen candidatos a la asamblea cuando la asamblea es representación nacional? Lo que hace el caudillito de la provincia es enviar a su legislador para negociar, para mejorar, diríamos, su condición económica. Entonces tenemos que evitar que los movimientos provinciales lancen candidatos, ¿no es cierto? Tenemos que poner un umbral de acceso. Me parece que hay ejemplos en el mundo que son buenos. El ejemplo español es uno. Usted puede sacar 2.5 de los votos, pero si no logró el 3%, no entra a las Cortes Generales. O el caso de la República Federal de Alemania, que es un umbral de acceso del 5%. El sistema de recolección de firmas es una farsa, por el amor de Dios. Es una farsa, porque se supone que en el Ecuador hay más de 10 millones de ecuatorianos, Javier, de que supuestamente son adherentes y han firmado los partidos políticos, cuando había una manufactura nacional de falsificación de firmas. Lo que tenemos es que castigar al aventurero que organiza un movimiento, presenta 100,000 firmas y saca 2,000 votos. Y una forma de castigarlo es, sí señor, usted le engañó a la sociedad pagó su campaña, usted queda inhabilitado para ser elegido a cualquier dignidad durante 2 periodos consecutivos, o está usted obligado a restituir al Estado lo que el Estado gastó en su movimiento y en su partido. Bueno, hay que ir creando algunas ideas. Quizá la próxima asamblea tenga una mejor calidad de su composición como para que discutan una reforma electoral para el futuro, porque lamentablemente, y con esto finalizo, Javier, lamentablemente en el debate ecuatoriano en torno a la reforma política, al sistema de partidos o al sistema electoral, siempre está mediatizado en función de la próxima elección. No está examinado en función del mediano y del largo plazo, para que sean reformas que perduren. Vea, Inglaterra tuvo un sistema electoral durante varios siglos. Me parece que las reformas sustantivas en 1832, y de ahí es el mismo sistema, diríamos uninominal, y funciona. Y el sistema norteamericano funciona. Entonces, por favor, discutamos un sistema que le sirva a la democracia, una democracia que se levante en función de las instituciones, en función de las reglas, pero que vaya desarrollándose y consolidándose a lo largo del tiempo. Gracias, doctor Ramiro Rivera. Doctor Rafael Ollarte, la misma pregunta, quizás agregando algo más. En su momento las personas señalaban, incluso en la academia se decía, es que probablemente el problema no solamente es el sistema de partidos y una consolidación de ese sistema, sino también que, por ejemplo, a algunos legisladores, para llegar a hacerlo, para llegar a ser legislador, solamente se tiene que ser ecuatoriano y que tenga derechos políticos. Probablemente hay que agregar más candados allí, doctor Rafael Ollarte. A ver, yo voy a seguir el tópico de don Ramiro, que me parece interesante. Uno necesita tener una legislación, pero que se adapte a tu realidad. Nosotros somos muy copiones en esta materia y pensamos que podemos cambiar las cosas a punta de norma. Mira lo que te ha servido en el pasado. Tal vez haya sido, entre comillas, complicado, pero a la larga fue mejor en la práctica. Es decir, a ver, ¿por qué pervive la Constitución estadounidense? ¿Por qué el régimen constitucional británico ha durado tantos años? Bueno, porque el régimen
constitucional estadounidense y británico está hecho por estadounidenses y británicos para estadounidenses y para británicos. Es decir, lo hemos hecho nosotros, no extranjeros, y lo hemos hecho para nosotros, acorde a la realidad nuestra, no a una conveniencia política coyuntural. Don Ramiro ya decía una cosa, nosotros tenemos tantas reformas electorales como reformas tributarias. Entonces no es posible que usted cada cierto tiempo modifique la ley de elecciones y no lo hace para mejorar, porque bueno fuera que los amigos que están en el Parlamento modificando las leyes lo hagan por una razón superior, para mejorar las cosas, sino que lo hacen calculando. Por ejemplo, todo ese tema del método de adjudicación de escaños, eso lo haces con una calculadora en la mano, pensando en cuántos votos vas a tener tú y cómo vas a tener arrastre de lista para efectos de tener más escaños, ¿no? Bueno, nosotros teníamos, por ejemplo, un sistema en el que los diputados, teníamos diputados en un sistema monocameral, los diputados provinciales duraban 2 años y los nacionales 4. Y decíamos, es que claro, le complica mucho al presidente de la República luego de los 2 años el tema de una elección parlamentaria, porque por la ley esta del péndulo, los años 80 eran muy complicados, tú terminabas eligiendo un parlamento totalmente contrario al presidente de la República y teníamos un parlamento opositor. Pero no nos fijamos en otra cosa, que claro, cuando tenías un gobierno y lo querías rechazar en las urnas, como le ocurrió a León Febres Cordero, lo rechazaste en las urnas. No lo rechazaste en la calle a peñascazos intentando tumbar al gobierno, pues, que fue lo que comenzamos a hacer después, con nuestros parlamentos con cuatrienio, es decir, nuestros parlamentos de 4 años. Nuestros parlamentos de 4 años que reinauguramos con la Constitución de 1998. Lo que ha hecho es que haya gente que llegue al Parlamento, incluso yo te diría hasta maliciosamente, se salen del partido por el que han llegado, se declaran independientes y se creen dueños de la curul el resto del tiempo y negocian el voto. Y eso complica mucho también a los gobiernos, ¿no? Y eso hace entonces que los gobiernos pretendan solucionar este tema como apropiándose, adueñándose del Parlamento, incluso con malas artes, incluso con cuestiones que son alejadas a la moral, a la corrección pública. Nosotros entonces, ¿qué hemos creído? Modifiquemos las reglas del Parlamento para que haya más exigencias. Entonces usted algo tocó. Sí, se requiere ser ecuatoriano, ya no por nacimiento, ecuatoriano. Está muy bien que los naturalizados también puedan. Gozar de derechos políticos y tener 18 años. Yo siempre dije, 18 años. A ver, aquí no hay edades mágicas, pero no es posible que tú a los 18 años seas candidato si nunca antes votaste. Es decir, vas a ejercer sufragio pasivo antes que sufragio activo. Es decir, ni siquiera has tenido una participación democrática mínima, que es el sufragio. Por lo menos sufragio un par de veces, pues. Por lo menos sufragio un par de veces para que vayas viendo cómo es la cosa. Y que la primera elección en la cual tú votes sea por ti. Entonces es una cosa complicada, aunque nuestra Corte Constitucional impidió, diciendo que esto era regresivo, a mi juicio no lo es, volver al tema de los 25 años, que tampoco era una gran edad, pero por lo menos pues a los 25 años has tenido alguna participación democrática un poco más amplia, Y muchos otros dicen entonces hay que exigir título, exijamos título. Bueno, yo recuerdo esta famosa frase de que el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, todo lo que es menos que uno es menos, es insuficiente. Y todo lo que es más que uno es algo deseable. Es decir, la medida es uno, yo. Entonces, si yo tengo título, creo que todo el mundo debe tenerlo. Vea, el título nunca ha sido, primero, un certificado de conocimientos absoluto. Porque hay títulos y títulos, pues. Carreras y carreras, universidades y universidades. Los hay. Y creo que hoy lo sabemos de sobra, donde parece que ya el título del pregrado, es decir, el título de grado, es ya cosa común y normal y hay que tenerlo. Entonces no hay cómo exigir en las universidades. Y lo que antes tú aprendías en la universidad, ahora te lo extienden ni siquiera a la maestría, sino al doctorado. Y el doctorado se vuelve, o sea, tú dices, a ver, entonces ya la carrera universitaria ya no es de 5 o 6 años,
sino de 10 u 11 porque hay que hacer el tal PhD, que es tan insuficiente como lo que antes era el título de grado. Entonces, certificado de conocimientos universitarios no existe. Hay una cosa que uno, ojalá fuera cierto, que es la titulitis, es decir, el cartón que está, ojalá que el cartón que está colgado en tu pared refleje algún conocimiento, primero. Segundo, si el título no asegura conocimiento o capacidad, menos aún honestidad, menos aún rectitud de miras. Entonces, claro, si me pongo ya a exigir título, vamos a, vea, hace 20 años, y se lo digo por experiencia personal, hace 20 años tener maestría era lo más que hay, porque no había. Hoy día el PhD ya lo tiene cualquiera. El PhD no te refleja esa cosa que parecería ser, oh, PhD, eres poco y menos que un sabio de la Grecia antigua. No, no es así. No es así. Lo que estamos viendo con los concursos de mérito. Concursos de mérito son una cosa que te plantean ahí un tuco de antecedentes. La parte buena que uno cuenta, ¿no? Entonces, títulos, obras escritas, que también puede ser cualquier cosa, ¿no? Porque hoy día es cosa de escribir y lo mandaron imprenta. Y ya, para ganar unos puntitos. Y hacer cursitos por acá, para otros puntitos. Y escribir un libro por allá. O sea, si ahora, cuando usted va a comprar un libro, tiene que verlo con mucho cuidado, porque se puede ensartar. Porque hay gente que escribe no porque quiere impartir conocimiento y compartir lo que se sabe, sino que hay gente que escribe porque tiene que llenar el currículo. Entonces, eso trasladado a la legislatura. Además, vea, gente sin título y que tiene tanto o más conocimiento que un titulado hay. Yo le insisto, hoy día lo que nosotros tenemos es una crisis también de valores, que el título no le da. ¿O me va a asegurar que el que tiene el título no copió en alguna prueba, no se plagió algún trabajito, no se bajó las cosas del rincón del vago? Tenemos una familia pues en el gobierno de Correa que estaba a su cargo la propaganda gubernamental y que se graduaron en combo. 4 con una sola tesis. El otro que lo único que tuvo que hacer es ofrecer unas disculpas por haber plagiado el tema para el plan de tesis. Una vergüenza total, pues. Entonces, yo le voy a decir, no me esté poniendo cosas como los títulos, porque si no, los títulos van a ser compraventa de títulos nomás. Peor que hoy día se va a volver la cosa. Si hoy día es difícil exigir, entonces mañana, bueno, pongámonos una fábrica de cartones porque se requiere eso para ser candidato. Hoy día todo el mundo tiene que ser ya salir de la universidad es como ser bachiller, entonces no te puedes quedar, tienes que hacer una maestría por lo menos, porque si no la haces, no eres nadie. Entonces ya no son cosas que uno dice, reflejan el afán de la persona de perfeccionar sus conocimientos, porque la maestría es para ser profesor, pues yo no sé desde cuándo el tema de la maestría se desvirtuó para hacer otra cosa. Yo hice mi maestría hace muchos años y era para ser profesor, para poder dar clase de algo en la universidad, en este caso constitucional. Para eso eso es lo que te enseñaba. No es que era un título de sabio y que tú sabes todo sobre esto. No, era básicamente técnicas de investigación, cosas muy... Sí, pero éramos pocos. Entonces yo con eso no estoy de acuerdo, con eso no va a arreglar absolutamente nada. Los que tenemos que arreglar las cosas somos nosotros. Y perdóneme, sin sistema de partidos real, no tiene nada. Gracias, doctor Rafael Ollarte. Gracias, doctor Ramiro Rivera, por haber comparecido a la Clínica Periodística Nacional Bajo la Lupa. Momentos legislativos en Ecuador, seguimos ensayando por efectividad. A este panel estaba también invitado el asambleísta Denis Marín, pero nos comunicaron que hoy la asamblea, ayer sábado, tuvo una jornada amplia entre algunos temas allí, informes no vinculantes del Ejecutivo, un tema también inclusive de la ley anticorrupción para fortalecer el Código Orgánico Integral Penal, pero bueno, eso será tema de otro debate. Bendiciones en lo que están haciendo ustedes, sigan adelante, síganse cuidando porque la pandemia no ha pasado y que tengan buena noche. Gracias. Gracias.